¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos haciendo el artículo de estudio 42 de la revista Atalaya, correspondiente a la semana del 23 al 29 de diciembre del 2024. Pues vamos a comenzar con este estudio. Tenemos el título Agradecidos de tener hombres que son como regalos. Está basado en el texto temático de Efesios 4:8. Cuando Él subió a lo alto, dio hombres como regalos. El tema que vamos a estar analizando durante este estudio es qué hacen por nosotros los siervos ministeriales, los ancianos y los superintendentes de circuito y cómo podemos demostrar agradecimiento por la labor de estos hombres tan fieles. Pues vamos a estar viendo esto, hermanos, y vamos a comenzar con la pregunta del párrafo número 1. ¿Cuáles son algunos de los regalos que nos ha hecho Jesús? Bueno, uno de esos regalos que nos ha hecho Jesús es poder usó su poder para hacer milagros y así ayudar a muchas personas. También algo que hizo Jesús fue dar su vida por nosotros. Y tal como prometió, le ha pedido a Jehová que use su Espíritu Santo para enseñarnos y consolarnos. Además, por medio de las reuniones de congregación, Jesús nos capacita para ser discípulos por toda la tierra. Así es que nuestro Señor Jesucristo ha hecho al menos estas 4 o 5 cosas que nos ayudan a seguir aquí en la tierra y siguiendo la voluntad de Jehová por medio de estas esperanza que nos dio por dar su vida por nosotros. Ahora mire, vamos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son algunos de los hombres que son como regalos? Bueno, vamos a hacer la lectura de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 y 8, que tiene usted en pantalla. Esta parte de la escritura menciona lo siguiente. Ahora bien, cada uno de nosotros ha recibido bondad inmerecida en la medida en que Cristo ha repartido este regalo. Porque las escrituras dicen, cuando Él se subió a lo alto, se llevó prisioneros, dio hombres como regalos. Así es que efectivamente, de acuerdo a este texto bíblico que acabamos de analizar, ¿cuáles son algunos de los hombres que son como regalos? Bueno, dio hombres como regalos y algunos de ellos que ayudan a diversas actividades de la congregación es dar a siervos ministeriales, a ancianos de congregación y a superintendentes de circuito. Todos ellos sirven en las labores dentro de la congregación. Ahora mire, vamos a pasar a la pregunta número 3. Explique con un ejemplo cómo podemos apoyar el trabajo que hacen estos hombres que Jesús nos ha dado como regalos. Mire, pensemos en un grupo de personas que están construyendo un salón del reino. Algunos de ellas participan directamente en la obra, mientras que otras las apoyan proporcionando comida, transporte y otros servicios. De manera parecida, los siervos ministeriales, los ancianos de congregación y los superintendentes de circuito realizan ciertas labores y todos nosotros podemos apoyarlos con lo que hacemos y decimos. Así es que qué importante es esta labor que en conjunto todos realizamos, ¿va? Aunque la gran mayoría de la congregación no sean nombrados, pero pueden apoyar a nuestros hermanos ministeriales y ancianos y superintendentes de circuito a realizar su trabajo. Vamos a pasar a la pregunta número 4. La pregunta número 4 viene con el subtítulo Los siervos ministeriales prestan servicios de ayuda.
Y la pregunta de este párrafo 4 es la siguiente. ¿Cuáles eran algunos de los servicios de ayuda que prestaban los siervos ministeriales en el siglo primero? Bueno, por ejemplo, los siervos ministeriales en el siglo primero ayudaban a hacer copias de las escrituras o a comprar los materiales necesarios para hacer esas copias. Eran trabajos mecánicos, pero que eran necesarios para que se pudiera realizar esta labor. Ahora mire, la pregunta del párrafo 5 menciona, ¿cuáles son algunas de las tareas que realizan los siervos ministeriales hoy día? Bueno, tal vez hoy en día se encarguen de la contabilidad de la congregación, de los territorios, de solicitar publicaciones, hacérselas llegar a los publicadores, de manejar el equipo de audio y video, de servir de acomodadores o de ayudar en el mantenimiento del salón del reino. También, por otro lado, a algunos siervos ministeriales se les asigna intervenciones en la reunión de vida y ministerio y discursos públicos. También pueden ser nombrados auxiliares de un superintendente de grupo y a veces un anciano puede pedirle a un siervo ministerial que lo acompañe a una visita de pastoreo. Así es que son muchas y diversas labores y trabajos que realizan nuestros hermanos siervos ministeriales. Ahora bien, pregunta 6. ¿Por qué apreciamos el trabajo de los siervos ministeriales? Bueno, una hermana de Bolivia que se llama Beverly menciona lo siguiente. Gracias a nuestros siervos ministeriales, puedo disfrutar por completo de las reuniones. Su trabajo me permite cantar, dar comentarios, escuchar los discursos y aprender de los videos y las imágenes. Ellos se encargan de la seguridad y de los hermanos que se conectan por videoconferencia. Al terminar la reunión, ayudan con la limpieza y con la contabilidad y se aseguran de que tengamos las publicaciones que necesitamos. Les estoy muy agradecida. También Leslie vive en Colombia y es esposa de un anciano. Ella cuenta, los siervos ministeriales son de mucha ayuda para mi esposo. Si no fuera porque ellos atienden varias asignaciones, él estaría incluso más ocupado. Así es que mire cuántas labores realizan nuestros hermanos siervos ministeriales. Ahora, veamos la pregunta 7. ¿Cómo podemos demostrar nuestro agradecimiento por los siervos ministeriales? Bueno, vamos a verlo por medio de un anciano de Finlandia llamado David. Él menciona lo siguiente. Le envío una tarjeta o un mensaje en el que cito un texto y le menciono una manera específica en la que el siervo ministerial me ha animado o un motivo por el que le estoy agradecido por su trabajo. Pascal y Jael, que viven en Nueva Caledonia, le hablan a Jehová de los siervos ministeriales en sus oraciones. Últimamente le hemos dado muchas gracias a Jehová por los siervos ministeriales de nuestra congregación y le hemos rogado que esté con ellos y los ayude. Mire las formas en que se puede ayudar. Parece que no es mucho una tarjetita, ¿verdad? Con un mensaje de agradecimiento. O parece que las oraciones no es mucho, pero en realidad sí lo es. Así es que siempre hay maneras de agradecer
el trabajo que hacen nuestros hermanos siervos ministeriales. Vamos a pasar a la pregunta número 8, que está precedida del subtítulo: Los ancianos de congregación trabajan duro. ¿Por qué pudo Pablo decir que los ancianos del siglo I trabajaban duro? Bueno, esto nos da a entender que ellos dirigían a las congregaciones, lo que incluía encargarse de las reuniones y tomar decisiones como cuerpo de ancianos. Además, aconsejaban a los hermanos y hermanas de manera específica pero amorosa a fin de proteger a las congregaciones. Y por supuesto también se esforzaban por mantenerse espiritualmente fuertes y cuidar bien de sus familias. Mire qué interesante es el trabajo de los ancianos en el primer siglo. Ahora bien, la pregunta número 9 refiere lo siguiente: ¿cuáles son algunas de las responsabilidades que atienden hoy día los ancianos? Bueno, mire, dan un buen ejemplo en el ministerio, organizan la predicación en el territorio local y nos enseñan a predicar y enseñar bien. Por otro lado, son jueces imparciales y misericordiosos. Cuando alguien comete un pecado grave, se esfuerzan por ayudarlo a recuperar su amistad con Jehová, pero al mismo tiempo se aseguran de mantener limpia la congregación. Sobre todo, los ancianos son pastores. Presentan discursos públicos bien preparados y procuran conocer a todos los hermanos de la congregación para que hagan visitas de pastoreo. Además, algunos ancianos colaboran con la construcción y el mantenimiento de salones del reino, en la organización también de asambleas regionales, en los comités de enlace con los hospitales, en los grupos de visita a pacientes y otras responsabilidades. Miren nada más cuánto trabajo tienen que hacer nuestros hermanos, ¿verdad? Por eso es que los valoramos en gran manera. Ahora bien, dice la pregunta del párrafo 10. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que queremos a nuestros ancianos? Bueno, esta parte hace referencia a lo siguiente. Jehová predijo que los pastores cuidarían muy bien del rebaño y dijo que las ovejas no tendrán miedo ni terror. Eso se cumplió en el caso de una hermana de Finlandia llamada Johanna, cuando su mamá se puso muy enferma. Ella cuenta: me cuesta mucho abrirme a los demás, pero un anciano al que no conocía muy bien me escuchó con paciencia, oró conmigo y me aseguró que Jehová me amaba. No me acuerdo muy bien de lo que me dijo, pero sí recuerdo que me sentí segura. Creo que Jehová lo envió para ayudarme cuando más lo necesitaba. Así es que qué importante es esta labor de pastoreo para con sus ovejitas en la congregación. Mire, vamos a pasar a la pregunta del párrafo 11. ¿Cómo podemos demostrarle a los ancianos que agradecemos su trabajo? Mire, Jehová quiere que les mostremos a los ancianos el cariño que les tenemos por el trabajo que hacen. Henrietta, que también vive en Finlandia, explica: los ancianos ayudan con gusto a los demás,
Pero eso no significa que tengan tiempo y energías de sobra o que no tengan sus propios problemas. Por eso a veces me acerco a alguno y le digo, ¿sabes qué? Solo quiero que sepas que eres muy buen anciano. Una hermana de Turquía llamada Sera dice, los ancianos necesitan combustible para seguir funcionando. Así que les escribo tarjetitas y los invito a comer o predico con ellos. Así es que qué interesante es hacerles notar todo este trabajo que en realidad realizan para la obra de Jehová. Ahora bien, mire, vamos a ver esta imagen en donde se puede notar efectivamente las maneras en que se le puede agradecer a estos hermanos por su duro trabajo. Ahí usted puede notar en los círculos precisamente cómo es que pues algunos hermanos pueden quizás hacer alguna comida o darles un vaso de agua por agradecimiento al trabajo que realizan en las congregaciones. Quizás en su economía no esté lo de hacer una comida, no se preocupe. Puede ver usted el círculo donde se ve la mano de la hermana haciéndole una cartita, quizás una cartita de agradecimiento. Y si por alguna razón su circunstancia tampoco le permite hacer esto, pues mire cómo es que la hermanita de lentes y que ya está grande, lo que está haciendo es una oración para bendecir el trabajo que realiza nuestro querido hermano anciano. Así es que mire, todas estas cosas se pueden hacer juntas o por separado y alguna de ellas seguramente nosotros podemos hacer para demostrarles nuestro aprecio. Ahora bien, vamos a pasar a la pregunta del párrafo número 12. Esta viene precedida del subtítulo Los superintendentes de circuito fortalecen a las congregaciones. Dice la pregunta del párrafo 12 lo siguiente. ¿Qué otro regalo les hizo Jesús a las congregaciones para fortalecerlas? Bueno, mire, vamos a ver esta parte de la escritura que es Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. En la parte de abajo usted lo puede ver. Dice lo siguiente. Al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Así que por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. La pregunta de este párrafo 12 es la siguiente. ¿Qué otro regalo les hizo Jesús a las congregaciones para fortalecerlas? Bueno, en el caso del primer siglo, el apóstol se enviaron a las naciones a crear congregaciones y a fortalecerlas. En este caso al apóstol Pablo, a Bernabé y otros cristianos como superintendentes viajantes. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que los siervos ministeriales y los ancianos, fortalecer a las congregaciones y para enseñar y animar a otros. Así es que qué buen trabajo realizan en tiempos modernos, lo vamos a estar viendo, igual que entonces, ahora se hace lo mismo. Mire, eso es lo que menciona la pregunta del párrafo 13. ¿Cuáles son algunas responsabilidades de los superintendentes de circuito? Bueno, algunos recorren cientos de kilómetros para llegar a una congregación a otra. Todas las semanas
presentan varios discursos, hacen visitas de pastoreo y dirigen la reunión con los precursores, la reunión con los ancianos y la reunión para el ministerio del campo. También preparan discursos y organizan las asambleas de circuito y regionales. Además, se encargan de las escuelas de precursores y organizan la reunión especial con los precursores de circuito y atienden otros asuntos importantes, a veces urgentes, que les asigna la sucursal. Así es que si nosotros decíamos que los trabajos de los ministeriales y de los ancianos era mucho, pues mire aquí el gran trabajo que se tiene que realizar. Vamos al párrafo 14. Dice la pregunta: ¿cuáles son algunas de las razones por las que apreciamos la labor de los superintendentes de circuito? Bueno, un hermano de Turquía dice: todas sus visitas me motivan a pasar más tiempo con mis hermanos y ayudarlos. He conocido a muchos superintendentes de circuito, pero ninguno me dio jamás la impresión de que estaban demasiado ocupados o de que no querían hablar conmigo. Joana menciona en el párrafo que se menciona en el párrafo 10, dice lo siguiente: salió a predicar con un superintendente de circuito, pero no encontraron a nadie en casa. Ella explica: a pesar de todo, siempre recordé ese día. Mis dos hermanas se acababan de mudar y las extrañaba muchísimo. El superintendente del circuito me animó con cariño y me ayudó a ver que ahora las distancias son temporales, pero que en el nuevo mundo tendremos infinidad de oportunidades de pasar tiempo juntos. Así es. Ahora mire, vamos a ver lo que dice la pregunta del párrafo 15 en el inciso A. ¿Cómo podemos aplicar lo que dice tercera de Juan versículos 5 al 8 y demostrar que valoramos a los superintendentes del circuito? Bueno, esta parte menciona, entre otras cosas, ayúdalos con lo que necesiten para su viaje y hazlo de una manera que agrade a Dios. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto y demostrar que valoramos el trabajo que ellos realizan? Bueno, pues invitando al superintendente de circuito a comer y apoyando los planes para la predicación que se hacen durante la semana de la visita. Veamos qué hace Leslie, mencionado en el párrafo 6. Para demostrar su gratitud, ella dice: le pido a Jehová que les dé lo que necesitan. Mi esposo y yo también les escribimos cartas en las que les contamos lo mucho que nos han animado sus visitas. No olvidemos que los superintendentes de circuito no son superhombres. A veces se enferman y se enfrentan a preocupaciones y hasta se desaniman. Y esto es muy cierto. Así es que si hacemos lo que nos está pidiendo el párrafo, que hagamos con nuestros hermanos para agradecerle, es muy seguro que ellos lo sentirán de una forma agradable y reconfortante. Ahora bien, mire, vamos a pasar a lo que es el recuadro. Tengamos presentes a sus esposas de los superintendentes de circuito. Las esposas de los siervos ministeriales, los ancianos y los superintendentes de circuito muchas veces hacen sacrificios para que ellos puedan ayudar a las congregaciones. Una hermana dice: es como si ella le prestaran sus esposos a Jehová. Estoy segura de que Él las ve como sus queridas hijas. ¿Qué podemos hacer para demostrar nuestra gratitud a estas hermanas tan generosas? Bueno, lo podemos hacer de tres formas. Démosle las gracias, un simple gracias por compartir
a tu esposo con la congregación puede animarlas muchísimo. También seamos considerados. No dudemos en hablar con un hermano nombrado si tenemos un problema, pero no olvidemos que a veces tendrá que darle prioridad a su familia. Necesita pasar tiempo a solas con su esposa y sus hijos en la predicación, en la adoración en familia y en otras actividades. También lo que podemos hacer es que oremos por ellas. Tal como sus esposos son como regalos, las esposas prudentes vienen de Jehová. Démosle las gracias a Jehová por contar con estas hermanas y pidámosle que las fortalezca. Ahora bien, vamos a lo que es la pregunta del párrafo 16. Bajo el subtítulo, necesitamos más hombres que sean como regalos. Dice la pregunta de este párrafo. ¿Qué es bueno que se pregunten los hermanos? Bueno, si usted está bautizado, puede hacerse esta pregunta. ¿Está a su alcance serlo? Es decir, como un regalo. ¿Está a su alcance? También se está esforzando por llegar a ser siervo ministerial. Y si ya lo es, se ha puesto la meta de ser anciano. Incluso puede hacer cambios en su vida para solicitar ir a la escuela para evangelizadores del reino, de tal forma que pueda realizar los trabajos que hacen cada uno de ellos. Y la pregunta del párrafo 17 es la siguiente. ¿Qué demuestra el duro trabajo que los hombres que Jesús ha dado como regalos? Bueno, demuestra que Él ha estado guiándonos durante estos últimos días. Nuestro Rey nos quiere mucho, es muy generoso, está muy al tanto de nuestras necesidades y nos da a hermanos que nos ayudan. Y efectivamente eso es lo que hacen nuestros queridos hermanos. Nos ayudan en muchos labores que se necesitan en la congregación, pero que por supuesto todos los hermanos que asistimos a una congregación nos beneficiamos de su excelente trabajo. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el estudio de esta semana, que fue el artículo de estudio 42 de la revista Atalaya, correspondiente a la semana del 23 al 29 de diciembre. Le deseo que pase un excelente día.